buenas noches con todos los participantes que se vienen conectando desde Perú o diversos países. Sean todos bienvenidos al curso Fiscalización en Seguridad y Salud en el Trabajo. A los participantes les recordamos que puedan dejar sus consultas de manera escrita o activando su audio previa indicación. A los nuevos interesados les estaré dejando el número de mi compañero por chat para que puedan comunicarse directamente con él y acceder a estos beneficios. Nuestro ponente del día de hoy es el ingeniero Freddy Pedro Morán Valencia. 7 años de experiencia profesional y años de experiencia laboral en diferentes rubros: educación, salud, transporte, construcción, minería e industria metalmecánica. Ingeniero SIC, geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en medio ambiente y recursos naturales. Especialista en evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, acreditado por CNPRE. Maestría en Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gestor público en gobierno regional y local. Capacitador e investigador, conferencista a nivel nacional e internacional, con conocimiento de la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo, ISO 45001, ISO 14001, normas técnicas en minería, salud, transporte, industria, saneamiento y construcción vigentes, además en trabajos de alto riesgo. A continuación, le doy el pase a nuestro ingeniero Morán para que pueda comenzar con el curso. Ingeniero Morán, ya puede comenzar. Bien, vamos a dar inicio al curso de fiscalización en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en principio, pues agradecer al Grupo Educativo Capacítate Perú por la invitación para poder desarrollar este curso que va a dejar pues muchas enseñanzas en cada uno de ustedes. Y asimismo también pues dar la bienvenida a todos los que nos vienen siguiendo por el Zoom y también los que nos vienen siguiendo por la fanpage de de las distintas redes del Grupo Educativo Capacítate Perú. Bueno, vamos a dar inicio a hablar de un proceso de fiscalización. Es, digamos, una temática importantísima porque está bastante relacionado al proceso inspectivo, ¿no?, y de supervisión que realiza la Superintendencia Nacional de Fiscalización e Inspección Laboral, ¿no?, denominado pues SUNAFIL. Pasamos por favor a la siguiente para poder ir dándole contexto, ¿no?, que es la labor que va a desarrollar la SUNAFIL y cuáles son, ¿no?, también los requisitos que nosotros vamos a desarrollar o debemos de cumplir, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, para nosotros, primero, tener un contexto respecto al tema de la fiscalización, ¿no?, y el tema de cómo afrontar este proceso, ¿no?, lo que tenemos que enmarcarnos es en el tema normativo, ¿no? Nuestro marco normativo, ¿no?, establece claramente, ¿no?, en principio, la Ley General de Inspección, que esta se aprobó en el año 2006, ¿no?, siendo la Ley 28806, ¿no? Luego, esta se emitió su reglamento, ¿no?, a través del Decreto Supremo 019 en el 2006, pero también años posteriores, se estableció la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la 29783, ¿no?, que es la ley, digamos, madre, ¿no?, respecto al tema de la seguridad y salud en el trabajo. Esta ley fue modificada por la 30222, ¿no? También con ello se modificó el reglamento, ¿cierto? Luego, haciendo una línea de tiempo, se crea, una vez ya establecida el tema del marco nacional, ¿no?, la política nacional de la seguridad y salud en el trabajo, luego se establece, ¿no?, la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización e Inspección Laboral, ¿no?, denominado SUNAFIL, bajo la ley 29981 en el año 2013. Obviamente, para su funcionamiento, esta tuvo que ser aprobado con un reglamento. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hasta ahí
más o menos nos vamos contextualizando cómo ahora viene todo este proceso de la fiscalización. La siguiente. El proceso, ¿no?, de lo que trabaja la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no?, es principalmente, no solamente cumple un rol sancionador, un rol de fiscalización, ¿no? Y que es, o de inspección, ¿no?, sino también la SUNAFIL, ¿no?, lo que promueve son supervisiones, ¿no? Y que todas estas van en el ordenamiento jurídico, sociolaboral y en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. De esta manera también la SUNAFIL establece, ¿no?, una asesoría técnica, realiza investigaciones y propone normas, ¿no? Como ustedes han visto a lo largo de todos estos años, ¿no?, se han establecido una serie de normativas como reglamentos, instructivos, manuales, ¿no? Y procedimientos también, ¿no?, para el proceso del cumplimiento, ¿no?, de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y asimismo también poder prevenir, ¿no?, muchos aspectos, ¿no?, que van quedando, ¿no?, en el aire, ¿no? Una de las cosas que nosotros durante los últimos años y durante el proceso de la pandemia, ¿no?, que se ha aprendido, ¿no?, en base a este proceso, es que justamente, ¿no?, se evidenció, ¿no?, las grandes faltas que cometían, ¿no?, las organizaciones, ya sean medianas, pequeñas y grandes, ¿no?, y hasta muy grandes empresas, ¿no?, respecto a los incumplimientos de la normativa. Y esto justamente permitió empezar a tomar acciones correctivas, ¿no?, de manera general, ¿no? Hoy estamos culminando este proceso de la pandemia, ¿no?, lo cual no significa que haya terminado, pero sin embargo, lo que nosotros necesitamos es estar vigilantes frente a cualquier otra situación. Entonces, el proceso inspectivo o el proceso de fiscalización pasó no solamente de ser presencial, donde había muchas deficiencias de SUNAFIL, sino también pasó a ser un proceso virtual o un proceso mixto que hoy en día se lleva a cabo, ¿no? Entonces, la SUNAFIL va a cumplir, ¿no?, este rol, ¿no?, de promover, de fiscalizar y supervisar. Entonces, es importante tener en cuenta este proceso, porque no solamente va a ser presencial, sino también va a ser virtual o va a ser mixto. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, la SUNAFIL tiene como principales funciones, en principio, supervisar el cumplimiento del marco normativo sociolaboral. Lo mencionamos en la lámina anterior. Además, va a aprobar políticas institucionales en materia de inspección del trabajo. Va a formular y proponer, ¿no?, disposiciones, ¿no?, normativas. ¿De acuerdo? Además, nos va a permitir vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y también las condiciones contractuales del orden sociolaboral, ¿no? Entonces, en el aspecto de la SUNAFIL, cuando se interviene en una organización, no solamente va a haber un aspecto seguridad, no podemos enmarcarnos en esto, sino tenemos que también ir viendo, ¿no?, o en todo caso, y ellos van a ir tomando nota también del orden sociolaboral. Por ende, frente a un proceso, un PAS, ¿no?, administrativo sancionador, ellos van a imponer sanciones establecidas en materia sociolaboral. Y esto va a permitir también procedimientos de ejecución coactiva, ¿no? Entonces, la SUNAFIL tiene todas estas funciones para poder desarrollar, ¿no? La siguiente, entonces, en base a esto, nosotros vamos a establecer, ¿no?, cómo o cuáles son las formas de proceder desde nuestra organización ante una visita o presencia de SUNAFIL. La siguiente, por favor, ¿no? Entonces, esto es
es el marco de cómo nosotros debemos de cuáles son las SUNAFIL. Ahora, puede ser la SUNAFIL, puede ser un organismo también regional, ¿no? Ojo que también en base a sus, a sus normativas, de acuerdo a sus competencias, también pueden haber otros inspectores, ¿no? O pueden haber otros tipos de fiscalización. Pero en este marco nos vamos a basar en el aspecto de la SUNAFIL. Entonces, ¿qué otros aspectos más no? La SUNAFIL va a hacer su fiscalización laboral? Lo va a desarrollar dentro de un proceso de contratación, ¿no? Entra dentro de una organización y va a haber un conjunto de personas. Este conjunto de personas tenemos que, se tiene que verificar que están dentro del marco jurídico, ¿no? Del marco contractual, ¿no? Que desarrollan, ¿no? Entonces ahí van a ir cambiando pues justamente las disposiciones, ¿no? Si encontramos personal que es nombrado, perfecto, personal que es 728, personal de repente que es, digamos, orden de servicio, ¿no? O terceros, como se les denomina, entonces tienen que cumplir esa labor, ¿no? En este proceso pueden encontrar personal que no tenga ningún tipo de relación laboral, entonces se tiene que justificar cuál es su presencia y en qué condición está, ¿no? De no justificar, entonces pasamos a la siguiente. De no justificar, entonces se entra justamente en un PAS, ¿no? Luego se tiene que ver el proceso, no, la anterior, por favor, un proceso de las obligaciones, ¿no? Contractuales que tiene el empleador, ¿no? Estas obligaciones nos va a permitir a nosotros justamente establecer, ¿no? Cuál es la relación laboral que hay. Ojo que con cada uno de los tipos de contrato que les mencioné, ¿no? Hay distintas obligaciones. Ojo que estas obligaciones también se van a dar de acuerdo al tipo de empresa, ¿sí? Registros de asistencia, clave. Esto lo van a pedir no solamente por un tema sociolaboral, sino por un tema de seguridad también. Yo, a ver cuántas personas tengo inscritas o anotadas el día de hoy. En base a ello, puedo ir verificando, con esta lista puedo ir pues contabilizando cuántas personas tengo en la lista de asistencia y cuántas personas yo veo en el proceso productivo, ¿no? Se va a establecer un proceso de una jornada y un horario de trabajo, se va a verificar ese aspecto, ¿no? Adicionalmente, ¿no? De acuerdo a lo que pueda requerir el proceso de fiscalización, también pueden ver el tema de las ETS, de las vacaciones, cómo están programadas, ¿no? Si todos los trabajadores tienen seguro de vida ley, ¿no? De corresponder, ¿no? El proceso de sus remuneraciones, cómo están, utilidades, ¿no? Es un tema clave que ellos van a revisar el T-registro, ¿no? Los fondos de pensiones, ¿no? Y además también la implementación de los lactarios, ¿no? Las cuotas de empleo por un proceso de discapacidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O personas con diferentes habilidades. Entonces ahí vamos a ver también ese aspecto, ¿no? Vamos a verlo de manera disgregada, cada uno de estos aspectos en la siguiente lámina. Adelante, por favor. Entonces ahí nosotros pues vamos a tener estas actuaciones, digamos, de fiscalización, algunas que van a ser, como les mencioné, orientadoras, ¿no? Donde las diligencias pues lo único que busca es ver si cumples, no cumples, ¿no? Y sobre esa base te asesoran técnicamente, ¿no? Bueno, estamos viendo que no cumples en esto, en esto, en estos aspectos, te dejamos una nota para que tú puedas subsanarlo, ¿no? Y sobre esta base, ¿no? Bueno, en un tiempo prudente, nos puedas enviar la información o en todo caso, en una próxima visita, ¿no? Queremos pues el cumplimiento de este aspecto, ¿no? Entonces, te van a dejar una nota o un acta orientadora, ¿no? Ahí no vas a tener mayores problemas más que el de ponerte en regla de acuerdo a las condiciones y de acuerdo también a las exigencias de la normativa, ¿no?
Luego, vamos a tener las actuaciones inspectivas, ¿no? Este proceso de actuaciones inspectivas ya cumplen una labor de diligencias, ¿no? Donde se va a comprobar si la organización cumple con las normativas, las disposiciones, de acuerdo a los reglamentos, procedimientos, ¿no? Y con esto se están adoptando algunas medidas, ¿no? Que puedan proceder para garantizar el cumplimiento de todas las normas sociolaborales. ¿En función a qué? En función a la lista que le hemos dado en la lámina anterior, ¿no? Entonces, si se constatara procesos de incumplimientos, entonces se va a aperturar un proceso sancionador, ¿no? Entonces, esto inicia todo un proceso que luego finalmente puede terminar con una multa o puede terminar pues con digamos, con todo un proceso en el cual pues uno tiene derecho a apelar, ¿no? Y luego va a un tribunal y el tribunal finalmente sancionará, ¿no? Post tribunal no hay, digamos, instancia mayor donde se pueda recurrir, ¿no? Entonces, estas actuaciones inspectivas sí tienen otro carácter. La siguiente, por favor. Cuando una recomendación que probablemente vamos desarrollando, ¿no? Es que cuando SUNAFIL, ya sea por un proceso orientador o por un proceso inspectivo, cuando llegas tu organización, lo que no puedes hacer es hacer esperar a SUNAFIL. Ellos llegan y, de acuerdo a la normativa que los faculta, ellos inmediato deben de ingresar a tu organización. No puedes retenerlos y mencionar, ¿no? Voy a esperar que llegue el gerente, el jefe de seguridad o el jefe de recursos humanos, ¿no? O el residente, no. SUNAFIL tiene la potestad de hacer su ingreso de manera inmediata. De no hacerlo ingresar, estarían cayendo, ¿no? En una falta grave. ¿De acuerdo? Entonces, de plano, si dejamos que SUNAFIL no ingresara, entonces ya estamos cometiendo una falta grave, ¿no? Entonces, ahí tengamos muy en cuenta ese proceso. Por eso, parte de las facultades que tiene al momento de hacer sus procesos de inspección, ¿no? Dentro de la fiscalización que ellos realizan, ingresa a todo centro laboral, ojo, a cualquier hora, sin previo aviso, ni comunicando su presencia. Ellos llegan, te tocan, tú abres la puerta y tienen que ingresar de manera inmediata. ¿De acuerdo? Eso es regla número 1. Asimismo, ¿no? Ellos pueden escoger quiénes le acompañan, ¿no? No necesariamente tiene que acompañar el gerente general o el de seguridad, ¿no? O sea, no es de esa manera, ¿no? Ahí la forma, ¿no? de acompañamiento va a ser de acuerdo a lo que ellos correspondan. Pueden llamar al miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pueden llamar a algún trabajador, ¿no? Sin ningún tipo de cargo, pueden llamar a un personal de producción o de mando medio, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, esto es importante tener en claro. Luego, ellos van a practicar las diligencias de investigación. Pueden tomar exámenes o pruebas, ¿no? Que consideren necesarios, ¿no? Por ejemplo, te dicen, a ver, alcánzame la charla del día de hoy. Le dicen. Perfecto, tú le alcanzas la lista, bueno, obviamente dentro de esa lista de la charla va a tener pues un temario, va a tener, ¿no? Hora de inicio, hora de fin, cuánto tiempo duró. En ese marco, a cualquiera de los trabajadores le puede preguntar, ¿a qué hora empezó la charla? ¿Qué tema se trató? ¿Cuánto tiempo duró la charla? ¿Cómo desarrollaron la charla? Entonces, todo es eso, o sea,
van a ser pues justamente los medios, las formas, ¿no? De cómo finalmente comprobar si realmente se realizó o no se realizó la charla de 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Asimismo, pueden hacer la consulta respecto a las capacitaciones, respecto a los EPPs, respecto a las medidas, respecto al tema de los factores de riesgo, ¿no? Cuáles ellos consideren necesarios. Van a exigir la presencia del empleador, ¿no? O sus representantes, ¿no? Y cualquier otro tipo, ¿no? En las oficinas del Ministerio de Trabajo, ¿no? Para hacer el levantamiento o hacer, pues, las consultas que ellos consideren necesarias. Van a examinar la documentación y libros que se tengan en ese momento de las que soliciten. Van a obtener copias o extracto de documentos, ¿no? O pedir su presentación. O sea, ellos pueden en el momento pedir, ¿no? Por favor, necesito determinados documentos, determinadas copias o extractos y que de manera inmediata. Entonces se le tiene que proporcionar. O luego puede dejar en el acta de inspección, en el acta inspectiva, pueden dejar, ¿no? Se debe remitir, ¿no? Determinada documentación en un lapso de 12 horas, de 24 horas, de 48 horas. Entonces, ahí se tiene que cumplir con ese proceso. La siguiente, por favor. Entonces, estas facultades inspectivas que tiene la SUNAFIL también va a permitir tomar o sacar muestras de sustancias, ¿no? Hacer mediciones si tienes algunos de estos elementos. O además también pueden tomar fotografías, ¿no? Videos, ¿no? Puede grabar imágenes, levantar croquis, planos, ¿no? Lo que ellos consideren, ¿no? Van a realizar actuaciones inspectivas, ¿no? De acuerdo a la finalidad, ¿no? De verificar el despido arbitrario, ¿no? O por negatividad injustificada de parte del empleador. Asimismo también si hubiese, ¿no? Obstrucción de ingreso al trabajo, ¿no? Van a recabar, ¿no? Información de datos o antecedentes relevantes que ellos consideren, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está la política de seguridad y salud en el trabajo? ¿No? Aquí está publicada, está bien, perfecto, ya, yo quiero la política anterior, ¿no? En todo caso ahí, ¿no? Nos vamos a encontrar con esas realidades. Sobre esa base se van a adoptar medidas, ¿no? Para poder finalizar las diligencias inspectivas. No toda la diligencia inspectiva, ojo, necesariamente termina en sanción. Te dan un proceso de observaciones si en caso encuentren temas que no sean muy considerables, te dan un plazo perentorio para poder levantar la información, ¿no? O demostrar, ¿no? Que sí estás cumpliendo, ¿no? Entonces, con ello, ¿no? Ellos te van a dar un plazo y tú de entregar dentro del plazo, van a verificar y finalmente dirán, pues perfecto, si cumplió, no hay necesidad de aperturar un proceso sancionador. De no cumplir, de no adoptar las medidas, entonces estarás expuesto o estarán expuestos las organizaciones de un proceso administrativo sancionador. Los procesos administrativos van, pero desde distintos tipos. Por ejemplo, ahora en el proceso de la pandemia, en el COVID, incluso por no contar con jabón gel, con jabón, ¿no? Para el lavado de manos, a muchas empresas han sido merecedoras de sanción. También por no contar, por ejemplo, con papel toalla, ¿no? O por no contar con letreros, ¿no? Comunicantes, ¿no? Entonces, estas cosas son a las que se van a ir exponiendo cada uno de ustedes. La siguiente, por favor. No necesariamente va a tener que ser, pues no, yo no tengo mi plan COVID, no tengo mi plan de capacitaciones, no necesariamente. Va hacia los procesos de la práctica, ¿no? Si tú has enmarcado en tu cronograma, decir, el mes de enero, el 20, yo tenía que haber desarrollado una capacitación, entonces te pido la lista, ¿no? Y mediante todos los requisitos que se piden para la capacitación, que me envíes o que me muestres, y si no la tienes, entonces eso es parte de una observación.
Si tú esa observación la levantas en el plazo perentorio, no habría ningún problema, ¿no? Entonces ahí es muy importante, ¿no?, tener esas cosas en cuenta y en claro. ¿Cuál es el origen de cómo se realiza un proceso inspectivo? Primero, ¿no?, para poder realizar esta fiscalización hay una orden de las autoridades competentes, ¿no?, que puede partir, ¿no?, digamos, dentro de una política, ¿no?, ya sea pues del mismo Ministerio de Trabajo, puede ser de alguna dirección, puede ser del gobierno regional, ¿no?, municipal, ¿no? Entonces, desde ahí parte el origen. También puede haber una petición razonada de otros órganos, ¿no?, del sector público o del Poder Judicial, que deben determinar actuaciones y fines, ¿no? Entonces, también tenemos estos casos, ¿no?, donde que se ordena de que haya este proceso de fiscalización. La denuncia de cualquier administrado y particularmente trabajadores y organizaciones sindicales, ¿no? Las denuncias de estas, a denuncias de estas también pueden participar, ¿no?, pueden realizar. Y con ello, pues obviamente, estas denuncias van a ser anónimas, ¿no?, si es de manera personal. No es estas denuncias, ¿no?, de manera donde que todos colocan sus datos, sino pueden ser anónimas. Y sobre esa base se inicia un proceso de fiscalización. Puede ser también por iniciativa de los mismos inspectores del trabajo, ¿no?, cuando en las actuaciones que se siguen conozcan hechos que guardan relación, ¿no?, de acuerdo a su ordenamiento jurídico, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, durante la pandemia, hubo un tiempo, ¿no?, de que solamente iban a empresas MIPES o solicitaban a empresas MIPES. Otro tiempo hubo de que solicitaban a puras constructoras. Otro tiempo hubo de que solo solicitaban al sector agrario, ¿no? Entonces, más o menos ahí, ¿no?, es de acuerdo cómo las actuaciones, ¿no?, cómo se van, de acuerdo a su plan de trabajo que también tienen para el proceso de fiscalización, para poder hacer el proceso de inspección. La siguiente, por favor. Entonces, eso es lo que se va a determinar dentro del proceso del origen, ¿no? La siguiente, por favor. Las infracciones a las cuales, ¿no?, van a cometer, ¿no?, cada una de las organizaciones, estas van a ir de acuerdo a su clasificación, que son leves, que es por incumplimiento de obligaciones meramente formales, ¿no?, y que pueden ser pues, subsanables, ¿no?, graves, ¿no?, que son incumplimientos, ¿no?, contrarios a los derechos de los trabajadores, cuando estos ya vulneren las condiciones y trasciendan meramente del aspecto formal, ¿no? Entonces ahí ya se considera, ¿no?, una infracción grave y que estas pues definitivamente van a ser un poco más difícil de subsanarlas, ¿no? Y luego vamos a tener las muy graves, que estas ya son de incumplimiento de especial trascendencia. O sea, ya no tengo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, donde yo ya no tengo un plan COVID, no tengo un plan de capacitaciones, no tengo un plan de seguridad, no tengo un plan de salud ocupacional o no tengo un EMO, ¿no? Entonces, estos van a significar justamente ese proceso, ¿no?, de que están afectando y vulnerando los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, o no tengo un lactario, ¿no?, ¿no?, teniendo, digamos, una población, ¿no?, fértil, ¿no? Entonces, importante, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros hemos establecido, de acuerdo al origen, la trascendencia, ¿no?, de cada uno de los tipos de gravedad, ¿no?, y de acuerdo a las obligaciones que tiene el empleador, entonces vamos aquí a describir, ¿no?, las principales obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. La siguiente, por favor. Uno de los aspectos que habíamos mencionado, ¿no?, es que ¿quiénes están obligados a cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo? De acuerdo a la ley 29.183, están, ¿no?, comprometidos todos los sectores económicos y de servicios.
¿de acuerdo? Asimismo también todos los trabajadores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, ¿no? Los empleadores, ¿no? Tanto de la actividad privada como también trabajadores y funcionarios del sector público. Todos están comprometidos a cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente, por favor. Ojo, la ley 29.183 determina, ¿no? Que desde un trabajador a más debe de cumplirse, ¿no? Esto. Ahora, existen procedimientos, claro, de 1 a 4, ¿no? O de 5 a más, o de 20 a más, ¿no? En todo caso, ahí ya se va a ir determinando de acuerdo a la característica de la organización. Los trabajadores, ¿no? ¿Quiénes están obligados a cumplir? Los trabajadores por cuenta propia o trabajadores autónomos, ¿no? O sea, también pueden hacer esto, ¿no? Y todo aquel que sin presentar, digamos, algún tipo de servicio, ¿no? Que se encuentre dentro del lugar de trabajo, en lo que va a resultar aplicable, ¿no? Porque obviamente uno como proveedor, ¿no? Puede establecer, ¿no? Puede alinearse, ¿no? A la normativa que estableció la organización matriz, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto configura parte de este proceso de los cumplimientos de la norma de seguridad y salud en el trabajo. La siguiente. ¿Cuáles son las obligaciones generales que que tiene el empleador? Primero, garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿no? En el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor. Además, desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes. Además, también identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y además disponer lo necesario para adopción de las medidas de prevención. Antes yo tenía una maquinaria mecánica, hoy tengo una maquinaria automática, tengo que capacitar al trabajador, ¿no? Conocerá el proceso, pero la automatización de ese proceso es de otra forma, tiene otras condiciones. Entonces se requiere capacitar al personal, se requiere indicar, ¿no? Cuáles van a ser las modificaciones. La siguiente, por favor. Todo ello a nosotros pues nos conlleva justamente no solamente capacitarlos y ver la forma adecuada cómo va a trabajar, sino también se tiene que practicar exámenes médicos, ¿no? Cada 2 años, ¿no? O cuando éstas hagan cambio de sus funciones que están realizando, ¿no? Estos exámenes médicos está a cargo del empleador, ¿no? En el caso de cuando un trabajador, digamos, culmina su relación laboral con determinada organización, puede solicitar de manera facultativa, ¿no? Que le realicen el examen médico ocupacional, ¿no? De lo contrario, ¿no? Si no lo dispone, en todo caso, no lo solicita, ¿no? En cualquiera de los casos, el costo de los exámenes médicos, reiteramos, lo asume el empleador. ¿De acuerdo? En el caso de los trabajadores que realicen actividades de alto riesgo, aquí es diferente. El empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos. Ojo, alto riesgo. El empleador se encuentra obligado a realizar los hemos antes, durante y al término. O sea, aquí sí es obligatorio, antes, durante y después, ¿no? Entonces necesitamos tener esos puntos de medida, ¿no? En las otras labores, obligatorio antes, ¿no? Durante es cada 2 años y después a facultad del trabajador, ¿no? La siguiente, por favor. El empleador, entre otras cosas, tiene también las obligaciones, ¿no? Dice de garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realice a través de las organizaciones sindicales en las que hubiese. Si no lo hay, ¿no? Por eso dice, y en su defecto, a través de elecciones democráticas de los trabajadores, ¿no? Donde el empleador designa pues a uno o dos personales que apoyen, ¿no? Llevando a cabo este proceso, ¿no? Para poder tener la representación de estos trabajadores. Ya saben, de 0 a 19 eligen a un supervisor, de 20 a más se elige a
al comité paritario, ¿no? Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, debe de garantizar el real y efectivo trabajo de este comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, asignando los recursos logísticos, los recursos de disponibilidad de tiempos y espacios, ¿no? Entonces, para lo cual, pues también el reglamento determina, ¿no? Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen determinada cantidad de horas al año para cumplir estas labores. La siguiente, por favor. Todo eso, en un proceso de fiscalización, se va a verificar. Se va a garantizar de manera oportuna y apropiada, ¿no? Apropiadamente capacitación y entrenamiento de seguridad y salud en el trabajo en cada puesto, ¿no? De trabajo o función específica, ¿no? Esto va a ser al momento de la contratación, ¿no? O sea, antes de iniciar se hace, ¿no? Una inducción, una capacitación. Va a ser durante el desempeño de su labor, ¿no? También porque hay un cronograma de capacitaciones. Y cuando se produzcan cambios, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Cuando se produzcan cambios en la función o en el puesto de trabajo que está desarrollando sus actividades. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. El empleador, ¿no? Tiene como obligación, además, ¿no? Realizar el certificado médico ocupacional que tendrá validez por un periodo de 2 años. Ojo, solo 2 años tienen, ¿no? Siempre y cuando, ojo, también se mantenga en la misma actividad económica. Si cambia de actividad, tiene que hacer otro examen médico. La obligación del empleador debe efectuar exámenes médicos ocupacionales de salida, que estos se generan al existir la solicitud escrita del trabajador. Ojo, una escritura simple. Yo requiero mis exámenes médicos ocupacionales de salida. Suficiente. Las empresas de alto riesgo, ¿no? El empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y después, como ya lo habíamos mencionado. La siguiente, por favor. El certificado médico ocupacional también es válido para presentar a otras empresas. Muy buena pregunta. Siempre y cuando desarrolle su actividad en la misma, en el mismo rubro, sí es válido. Si cambia de rubro, ya no es válido, ¿no? La siguiente, esta validez está dado por un lapso de 2 años. Posterior a esos 2 años, tiene que pasar una nueva evaluación. Como les mencioné, sí, la respuesta fue positiva, si se puede, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Que haya superado el periodo de prueba, que no cumpla 2 años de labores, lo que les mencioné hace un momento, y que se mantenga en la misma actividad económica, La siguiente, por favor. Entonces, eso como un abstract de lo que habíamos mencionado. ¿Cuáles son las obligaciones de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Que también es muy importante y esto va a ser en un proceso de fiscalización, va a ser puntos que se van a tratar. Primero, el empleador deberá asegurar que el funcionamiento, ¿no?, sea efectivo de este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a cómo determina la normativa, ¿no? Y debe haber un reconocimiento, ¿no?, de los representantes, ¿no?, de los trabajadores y facilitar su participación. Ojo, todas las diligencias que hagan los trabajadores, ¿no?, en el marco del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen que ser durante el horario laboral. Ojo, durante el horario laboral, ¿no? No es después, ¿ya? En caso de contar con menos de 20 trabajadores, como les mencioné hace un momento, ¿no?, se debe garantizar la elección de un supervisor SST. Ojo, un supervisor SST, ¿ya?, que es elegido por los trabajadores. No es el supervisor SOMA, ¿no?, o el ingeniero supervisor, ¿no? A ellos no lo eligen los trabajadores, sino a ellos lo contrata, ¿no?, la organización, ¿de acuerdo? Y cumplen pues una labor de asesoramiento técnico, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, eso es un poquito aclarar, un poco para poder no entrar en confusión.
Se debe, ¿no?, de proporcionar al personal que conforma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo una tarjeta de identificación o un distintivo especial visible, ¿no? Puede ser un photocheck o puede ser pues que se le identifique por el color del casco, o en el casco se, digamos, mantenga, digamos, alguna señalización que los identifiquen fácilmente, ¿de acuerdo? Se debe de garantizar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que hubo una modificatoria el año 2021, ¿no?, respecto a este proceso, ¿no?, donde las actas, ¿no?, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?, y es desde cumplimiento, ¿no?, obligatorio de sus acuerdos en función a sus responsables y a sus plazos que se han establecido. Y que éstas en la siguiente reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe dar cuenta de lo avanzado, ¿no?, o de lo ejecutado, ¿no?, del cumplimiento que se han acordado, ¿no? Para eso están los plazos. Si hay plazos que extienden, ¿no?, en todo caso se hace un informe, ¿no?, o en todo caso claro, un informe preliminar, ¿no?, y que de todas maneras parte de los acuerdos se sigue considerando, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante, ¿no? No todo se va a resolver dentro de un mes, hay cosas que de repente van a tomar 2, 3, 4 meses, ¿no? Entonces ahí, pero sí es importante que en cada una de las actas se vayan planteando, ¿no?, o se vayan informando los avances, ¿no?, o cómo se está desarrollando. La siguiente. Bueno, esto se estableció en el marco del COVID, ¿no?, donde existió la 1499, ¿no?, donde se estableció pues algunos aspectos, ¿no?, del proceso de comunicación, de elecciones, capacitación, reuniones, todo, ¿no? La siguiente, por favor. Esto obviamente ya no está vigente a la actualidad, ¿no?, de acuerdo a las últimas normativas que han salido, ¿no?, donde quedaban pues un poco suspendidos los exámenes médicos ocupacionales. Sin embargo, ya estos se realizan de manera normal. Las auditorías, ¿no?, quedaban suspendidas, pero estos ya tienen un plazo, ¿no? Tenían, una vez suspendido la emergencia sanitaria, ¿no?, se tienen, ¿no?, 90 días calendarios, ¿no?, para poder desarrollar lo que están dentro de este proceso, y posteriormente a eso 15 días calendarios para presentar su informe. ¿De acuerdo? Las capacitaciones, ¿no?, ya se realizan de manera presencial, ¿no? Las inducciones también, ¿no? Así es que, de acuerdo al último reglamento, perdón, la última disposición administrativa, ¿no?, que ha salido, ¿no?, el mes pasado, ¿no?, ya determina, digamos, otras acciones, ¿no? Y estas acciones van básicamente en un proceso preventivo. La siguiente, por favor. Obviamente no es materia de este curso, pero sí es importante mencionarlo porque en algún proceso de fiscalización les van a pedir la actualización de su plan COVID, ¿no? Porque fue aprobado esto en enero. Entonces les van a decir, ¿no?, ya, tú presentaste uno en diciembre para todo el año 2023, pero en enero hubo una actualización, entonces tienes que actualizar estas en enero, ¿no? ¿No? Emisión de la normativa, ¿no? Bueno, se establecieron una serie de, este, de formas de cómo fiscalizar, ¿no?, el plan de vigilancia. La siguiente, por favor. No, porque en un momento determinado inició con un proceso de inscripción al CISCOVID, y luego luego un correo, ¿no? Pero luego y ahora, por ejemplo, en la actualidad, quien aprueba el plan COVID, ¿no?, es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Antes era a través del correo del MINSA, y antes era Sensopa, ¿no? Entonces, ha ido esto evolucionando, ¿no? Se establecieron algunos requisitos para el proceso de fiscalización. Primero, por ejemplo, esto sí es importante considerarlo aún todavía, porque si todavía te van a pedir, ¿no?, tu plan de vigilancia, ¿no? Te van a pedir pues tu constancia de aprobación, en este caso va a ser por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te van a pedir, digamos, esto ya no creo que te pidan, ¿no?, la licencia de funcionamiento municipal, antes sí lo pedían, ¿no? Tu certificado de defensa civil, ¿no?
requisitos de limpieza o registros, ¿no? De limpieza y desinfección. Esto sí, normalmente, ¿no? O sea, ya, pero ya ahorita el registro de desinfección es lo normal, ¿no? Lo que haces en la mañana y en la tarde, ¿no? Ya no hay una exigencia, ¿no? Como era al inicio de la pandemia, ¿no? De que tenías que realizarlo al término de cada reunión o lo tenías que realizar 3 a 4 veces al día, ¿no? Registros de capacitación COVID, todavía existen estos registros, estas capacitaciones, ¿no? Solo con la diferencia que ahora ya no te piden certificadas, ¿no? Pero sí tienes que tener, ¿no? En este caso, igual como las otras capacitaciones, tus registros, las formas, cómo has llevado a cabo, ¿no? Todavía se establece, bueno, ahora ya no son fichas sintomatológicas, sino son declaraciones, ¿no? Declaración jurada sintomatológica, ¿no? Estas también aún se mantienen, ¿no? Ya no se mantienen los registros de control de temperatura diarios, ¿no? Solamente como sugerencia en la nueva norma establece, ¿no? Que debes de tener, ¿no? Un termómetro para, digamos, algún caso sui generis que pueda presentarse, ¿no? Procedimientos ante detección de casos sospechosos, ¿no? Ya no es obligatorio, ¿no? Las pruebas, ¿no? Salvo que tengas a un paciente con cierta sintomatología, ¿no? Distribución, ¿no? Del distanciamiento, ¿no? También, no, salvo que tengas un brote, sí, ahí sí deberías de cumplirlo, ¿no? Las señaléticas, estas sí todavía siguen siendo importantes, ¿no? Sobre todo por el tema comunicacional, ¿no? Y, bueno, ya no se exige el tema del termómetro, el pedulio, ¿no? U otros elementos, ¿no? Que permiten medir la temperatura, ¿no? Pero, como le mencioné, todavía la norma establece que ahí debe haber un termómetro y ojo que por un tema, pues, justamente de control epidemiológico, ¿no? Puedes hacer un barrido en cualquier momento, ¿no? Del proceso de la temperatura para ver, ¿no? Cómo están los trabajadores, pero esto es como un tema ya de recomendación, ¿no? Obviamente esto en un proceso de fiscalización no te lo van a pedir. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, las recomendaciones para uno superar, ¿no? La fiscalización laboral, ¿no? Es muy importante. La siguiente, aquí vamos a mencionarles algunas de manera rápida. Primero, porque tiene que ver, como les dije, sobre aspectos sociolaborales y también los aspectos de seguridad. Pero bueno, vamos a dejarle toda esta información porque es importante que nosotros, ¿no? Conozcamos, ¿no? En amplitud, ¿no? Porque si solamente nos ceñimos en un aspecto de seguridad y salud ocupacional, entonces podemos quedar, pues, cuando tengamos una supervisión de SUNAFIL, podemos tener muchas limitaciones, ¿no? Sin embargo, ¿no? Es importante, ¿no? Que se tenga, ¿no? La síntesis laboral, ¿no? Un cuadernillo de normas, ¿no? Laborales que vayan a destacar, ¿no? Para el tema de las relaciones laborales, tanto en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y asimismo también, si hay empresas de intermediación laboral, ¿no? Cuál es el proceso de promoción e información del trabajo que ellos tienen, la contratación de trabajadores extranjeros, ¿no? Y si estos tienen o no tienen seguridad social, ¿no? Ojo que obviamente hoy en día, así como tenemos el tema de la contratación de personas con habilidades diferentes, también pues ahí tenemos un gran número, ¿no? De trabajadores extranjeros, entonces esto también tiene que ir monitoreándose, ¿no? La norma esto lo establece, ¿no? La publicación de síntesis laboral mediante la resolución ministerial 322 del 2009, ¿no? Esto es uno de los aspectos, ¿no? La siguiente, en el recordatorio número 2, es importante tener en cuenta el tema de los contratos de trabajo. No olvidar la presentación de estos contratos de trabajo ante el Ministerio de Trabajo. Dicha obligación, ¿no? Va a recaer justamente de acuerdo al tipo de trabajo y la modalidad que tienen, ya sea tiempo parcial, medio tiempo, tiempo completo, ¿no? Entonces ahí es importante tenerlo eso, ¿no? La siguiente. El de registro es clave, ¿no? Porque aquí ustedes van a todo trabajador que ingresa, tienen que registrarlo, ¿no? En el de registro, en el PLAME, ¿no? Para lo cual tienen 5 días hábiles de haber ocurrido, ¿no? El contrato de ese trabajador máximo, ¿no?
Por otro lado, es obligatorio, ¿no? Si un trabajador ya no es parte de nuestra organización, tienes un plazo, ¿no? Para extinguir el vínculo laboral en 24 horas producido el cese. ¿De acuerdo? Entonces, siempre y cuando estos sean 728 nombrados o la contratación, ¿no? Que te permite tener un vínculo laboral con ellos, ¿no? Si tienes una relación por terceros o relación, digamos, con una contrata, no, no es tu obligación ello, ¿no? O sea, no es tu obligación en el marco jurídico laboral, ¿no? Pero sí en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. Ojo, la empresa matriz se hace cargo de todos, ¿no? Contratas, subcontratas, clientes, visitantes, practicantes, ¿no? Y todos los trabajadores que estén dentro de su jurisdicción, ¿no? La siguiente, por favor. Es importante, ¿no? También, ¿no? Que en el marco de sociolaboral, ¿no? Se realicen el pago, ¿no? De los beneficios laborales dentro de las 48 horas producido el cese, ¿no? Ante cualquier pago extemporáneo de los beneficios laborales, se deberá abonar dicho pago más los intereses laborales correspondientes. Esto es un tema que probablemente muchos dirán, pues, que no se cumple, ¿no? Es que también es debido a que también no hay, digamos, no hay muchas evidencias, ¿no? O en todo caso, no hay las quejas respectivas, ¿no? Que esto registre, ¿no? Bueno, son aspectos que probablemente en un futuro próximo quizás se irán reportando o ya se irán corrigiendo también, ¿no? La siguiente, por favor. La boleta de haberes y contratos de trabajo, ¿no? Se debe entregar la boleta de haberes en un plazo máximo de 3 días hábiles luego de haber realizado el pago, ¿no? De tal manera que de no entregarlo, eso también confluye en una falta, ¿no? La siguiente. La asistencia de entrada y salida, ¿no? Esto de acuerdo al tipo o como lo tengan este tipo de control, se tiene que tener al día, ¿no? En todos los trabajadores, ¿no? Y estas pueden entregarse tanto las que estén computarizadas o mecanizadas, ¿no? No hay ninguna distinción. Lo más importante es que se tenga a la mano para cuando lo solicite la zona fila siguiente. Los contratos de locación de servicio que les decía o servicios por terceros, ¿no? Digamos, genera una reducción de los costos laborales, ¿no? Pero esto no significa contratar a todos los trabajadores bajo esta modalidad, ya que es muy fácil de poder demostrar la relación laboral encubierta. Por lo tanto, ahí, bueno, a veces hay un riesgo, ¿no? De parte de de los empleadores, ¿no? De tener, digamos, al personal por mucho tiempo bajo este régimen, ¿no? Entonces, es un tema muy controversial todavía, ¿no? La siguiente, por favor. En el marco de la norma de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Se tiene que cumplir, ¿no? Con todo lo que determina la ley 29683, ¿no? De acuerdo a los exámenes médicos ocupacionales, a la contratación del médico ocupacional, ¿no? De acuerdo a la cantidad de trabajadores que hay, el cumplimiento del RITS, el cumplimiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la capacitación, el plan de vigilancia, en fin, hay una serie de normativas aquí, ¿no? Que se tiene que ir cumpliendo, ¿no? Para no caer justamente en este tipo de faltas, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a enmarcar, ¿no? De acuerdo a lo que nos establece el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y de acuerdo también a todas las modificatorias que tenga la 29783. La siguiente, por favor. Bueno, establecer un sistema de gestión es bastante amplio, de lo cual pues también permite bastante detalle, ¿no? Y esto significa pues por eso contratar un área técnica para que empiece a desarrollar, hacer el seguimiento, la implementación, el seguimiento, el mantenimiento y finalmente la evaluación de este sistema, ¿no? La cuota de trabajadores con discapacidad, esto es muy importante, ¿no? Se establece, ¿no? De que no puede ser inferior al 5% de la totalidad del personal, pero tampoco, ¿no? Puede esto
puede ser inferior en 3% en el caso de las empresas privadas, ¿no? Entonces ahí es muy importante tener en cuenta de que toda organización debe de tener Ingeniera Morán, su audio. Bueno, ¿me escuchan? Parece que hemos tenido una interrupción fortuita. Sí, ahora sí le Espero escucho, que me estén ingeniero. escuchando correctamente. ¿Me confirman, por favor? Sí, ingeniero, le escuchamos. Puede continuar. Perfecto, muchas gracias. Imagino que es parte del tiempo. Voy a tratar de acelerar un poco, ¿no? Para poder pasar al tema de las preguntas, ¿no? Entonces le decía, pues, que no puede haber, pues, en las empresas públicas menos del 5% y en las empresas privadas menos del 3%, ¿no? De personal, ¿no? Con discapacidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto es obligatorio su cumplimiento. La siguiente, por favor. En el siguiente recordatorio, ¿no? Estaremos viendo, ¿no? Respecto al tema de también el cumplimiento, de acuerdo a la edad fértil, ¿no? Que tenemos en nuestra organización, ¿no? La implementación del lactario. La siguiente, por favor. No sé si me están copiando. Hola. Sí se copia. Sí, Ingeniero, buenas ingeniero noches. Morán. ¿Se me escucha? Sí se Sí, lo copia. Perfecto. Se escuchamos. escucha. El anterior, por favor. No creo que pase al último. Me parece que faltan algunas láminas. En fin, bueno, en todo caso, sí, efectivamente, ¿no? Le decía el tema del lactario. Esto también es imperativo, ¿no? De obligatoriedad para toda organización, ¿no? Porque se menciona, ¿no? Que todo lugar donde trabajen o donde se encuentren, ¿no? De 20 a más mujeres, ¿no? En edad fértil, ¿no? Es obligatorio contar con un lactario, ¿de acuerdo? Igual con el caso del médico, ¿no? De 100 trabajadores a más, ¿no? Se requiere ya un centro médico, ¿no? Son aspectos que se van a ir solicitando, ¿no? Menos de esos, puedes contar con una enfermera, una técnica, o de lo contrario, contratar un servicio externo, ¿no? Que te cubra, digamos, estos aspectos ante una emergencia, ¿no? Bueno, en todo caso, con ello creo que estamos culminando este proceso, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, para todo este proceso de fiscalización, ustedes tienen que, ¿no? Hacer justamente el seguimiento y tienen pues que realizar dentro de sus organizaciones que mínimamente se cumplan estos aspectos, ¿no? Si de no cumplirse esto, entonces se estarán cayendo en un proceso sancionador y que finalmente pues estos van de acuerdo al porcentaje de UITs, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, ¿no? Y de acuerdo también al tipo de empresa. ¿De acuerdo? Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a la segunda parte que habíamos prometido, que son las consultas. Por lo cual agradezco a cada uno de ustedes su atención. Esta segunda parte está a cargo del Grupo Educativo Capacítate Perú. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniera Morán, por la capacitación brindada y damos gracias a los participantes por su preferencia. Los estaríamos esperando en próximas capacitaciones. Muchas gracias. La consulta que nos dejan es: yo hice una denuncia en forma anónima ante la SUNAFIL en el mes de septiembre y fueron el 4 de noviembre del año pasado y los agarraron. No tenían ningún trabajador en planilla ni contratos. ¿Qué hicieron? Pusieron a 2 trabajadores que encontraron en ese momento en planilla y a los demás no. Entre esos 2 trabajadores había una extranjera. A estas 2 personas les pidieron su DNI, a uno y a la extranjera su pasaporte, pero nunca les hicieron firmar ningún contrato, ni nunca les dieron una copia del contrato, pensando que ingresándolos a la planilla pasada, la inspección los sacaron el mes siguiente. Los volví a denunciar en forma anónima, adjuntando la relación de trabajadores de la SUNAF. Somos 5 trabajadores, incluyendo al dueño.
Es una empresa PYME que no está registrada entre la SUNAT y SUNAFIL. Como PYME en este caso, ¿a cuánto equivaldría la multa ante la SUNAFIL? Ok, bueno, en realidad no podríamos decir pues cuánto exactamente va a caer la multa, ¿no? Pero mencionas que son 5 trabajadores, incluido el empleador. En todo caso serían 4 trabajadores, ¿no? De acuerdo a las inspecciones que realice SUNAFIL, ¿no? Y de acuerdo pues al cumplimiento, ¿no? Que ellos, o los incumplimientos que ellos tengan, las multas pueden llegar hasta 200 o 300% de UITs, ¿no? En este caso de las pymes, ¿no? Eso va a depender, como le digo, de acuerdo a qué faltas vayan encontrando. No necesariamente todas estas pueden ser de incumplimiento. Si por ahí, en esta primera inspección que realizaron, ¿no? Cumplieron con todo, o en todo caso trataron de cumplir, de todas maneras SUNAFIL va a seguir pidiéndoles mayor documentación, ¿no? Habría que conocer el caso mucho más profundo, pero como se dan cuenta, lo que yo les mencioné dentro del proceso del curso es esto, ¿no? O sea, que ustedes sí pueden realizar estas denuncias de manera anónima, ¿no? Y esto lo que va a generar finalmente es un proceso de fiscalización o inspectivo, y luego, pues, si no, es difícil que alguien de la noche a la mañana consiga toda la documentación, sobre todo en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el marco del T-registro, porque ya son plataformas virtuales, ¿no? Y estas plataformas virtuales no solamente ellos evalúan el momento que tú entregas la documentación o el momento que ellos te fiscalizan, sino es desde el antes, ¿no? Si tú dices que su contrato está no, pongamos, ¿no? Desde el 1 de enero, pero yo te he fiscalizado hoy, 6 de febrero, por lo tanto son 5 días antes. Entonces ellos debieron de estar desde el 1 de febrero y en el te registro, ¿no? Eso significa de que para atrás ellos no pueden cubrirlo, por lo cual pues hay un proceso sancionador que le van a aperturar. Obviamente este proceso sancionador no es un proceso inmediato, ¿no? Es un proceso, digamos, que demora. Sin embargo, pues las empresas muchas veces no apelan o buscan pues distintos medios para poder salir, ¿no? De este tipo de faltas, ¿no? Pero también ha habido muchas empresas, ¿no? Grandes, ¿no? Pequeñas, medianas, que no han podido salir de esto, ¿no? Y se arriesgan, ¿no? A este tipo de situaciones en las cuales, pues, imagínense que no cumpla nada y le pongan, tan solo le pongan 100%, ¿no? De UITs, ¿no? Entonces estamos hablando de multas que a veces van hasta de 50.000, 30.000, 100.000 soles, ¿no? Entonces, para unas pymes van a ser muy difícil pagarlas, ¿no? Bueno, eso respecto al tema de la pregunta, ¿no? Gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿las utilidades a quién corresponde? Respecto al plan COVID, ¿todas las empresas deben seguir contando según normativo vigente? A ver, las utilidades obviamente corresponde a todos los trabajadores que están en planilla, ¿no? O sea, para eso está pues justamente el T-registro, ¿no? Y en el caso del el plan COVID, efectivamente, como les mencioné, todavía es obligatorio de acuerdo a la última normativa que ha salido ahora en el mes de enero, ¿no? Entonces todavía es fiscalizable y medible, ¿no? Así es que no se escapan todavía a nadie, ¿no? Sobre este aspecto, ¿no? Bueno, eso respecto al tema de la pregunta. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿hechos o actos insubsanables según SUNAFIL? En realidad va a determinar SUNAFIL son los actos, ¿no? Son los actos que se han cometido, ¿no? Eso sería, ¿no? Los hechos, bueno, los hechos son digamos, lo que podrían encontrar día a día, ¿no? Pero los actos es lo que van a contar.
Muchas gracias, ingeniero. A los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en estos momentos para que las podamos responder. Entonces, los exámenes médicos se hacen antes, durante y después a los trabajadores que realizan trabajos de alto riesgo. Las preguntas son, ¿los trabajadores de un almacén de cargas medianas y a nivel de 4 pisos es considerada de alto riesgo? Y la otra, ¿cuáles son considerados trabajos de alto riesgo? Ok, o sea, en realidad trabajos de alto riesgo son 9 tipos, ¿no? Los trabajos de altura, los trabajos en caliente, los trabajos de izaje, ¿no? Los trabajos de excavación, ¿no? Entonces, estos trabajos, ¿no? Por ejemplo, estos son los que se consideran, ¿no? Trabajos eléctricos, ¿no? De baja, mediana y alta tensión, ¿no? Los trabajos en espacios confinados, ¿no? Estos trabajos son los que se consideran trabajos de alto riesgo. Si tu organización desarrolla alguno de estos trabajos de alto riesgo, entonces sí estaría considerado, ¿no? O sea, no necesariamente todos tienen los 9, ¿no? Basta con que tengas uno de estos, ya se considera trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces, esto es importante. A veces hay organizaciones que solamente tienen un trabajo de alto riesgo. Otros tienen varios, 3, 4, otros tienen 5, ¿no? Por eso va a ir dependiendo de ese aspecto, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Estaríamos releyendo la siguiente consulta. Tengo una empresa como independiente y trabajo por proyectos, duración como máximo un mes. Y durante ese tiempo los aseguro con el seguro complementario de trabajo de riesgo. Mi pregunta es, ¿podrían sancionarme? Sí, claro, efectivamente, sí los pueden sancionar en la medida de que no cumplan, ¿no? O no tengan la SSTR, no tengan las capacitaciones y también no tengan el examen médico ocupacional. Para el trabajo de alto riesgo, además del examen normal que se saca, hay exámenes específicos. Y esos exámenes específicos van de acuerdo al tipo de trabajo de alto riesgo, ¿no? Bueno, eso respecto a la pregunta. Perfecto, muchas gracias, ingeniero Morán. Al parecer ya no hay más consultas, estaríamos cerrando la ronda de preguntas. Agradecemos a los participantes por su participación y su preferencia. Eso sería todo por hoy. Que tengan una buena noche. Muchas gracias.